Imagínate que hoy alguien no hubiese visto el partido porque no le gusta el fútbol y puede pensar, ¿y qué festejan esto? A veces copiamos cosas. Por ejemplo, nosotros para Navidad comemos chocolate con 40 grados, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ver porque hemos adquirido una costumbre que no es de esta zona, donde hace calor. El chocolate es riquísimo para el invierno. Por eso, como les dije el domingo pasado, vamos a prepararnos para esta Navidad. Y la mejor manera de hacerlo es saber los acontecimientos que narra la Biblia acerca de este acto de Navidad. ¿Qué rol cumple José y María? ¿Por qué festejamos el 25 de diciembre? ¿Vos sabés? ¿Sabés por qué festejamos el 25 de diciembre? Pero, ¿nacería el 25? ¿Vos qué sabés? ¿Nació el 25? ¿Vos qué pensás? ¿Y cómo decís que... ¿Vos decís que no nació el 25? Entonces de eso nos vamos a informar. Jesús no nació un 25 de diciembre. Es más, no se sabe exactamente la fecha. ¿Por qué se puso el 25 de diciembre? Se tomó esta fecha porque los romanos celebraban las fiestas del sol naciente. Y los cristianos tomaron esa fiesta para celebrar el nacimiento de Jesús. O sea, el 25 de diciembre los romanos celebraban una fiesta al sol. Ya empezamos mal. Y empezamos mal porque si no sabemos cuándo nació Jesús, por ahí como una excusa ponemos el 25 y bueno, lo festejamos el 25. Y así ha pasado durante 2000 años. Pero en realidad no se sabe qué día nació Jesús. Lo importante es que Él nació. Muy bien, ¿trajiste Biblia? ¿Seguro? ¿Un teléfono que tenga la Biblia? Vamos a los acontecimientos bíblicos para entender y saber qué pasó. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Te voy a esperar y si no lo escuchas. Dice, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Mirá José. José se entera que su novia está embarazada. ¿Qué hubiese hecho vos? Y no estaba embarazada de él porque no habían tenido intimidad. Entonces José no se le ocurre mejor idea que hacer en secreto y decir, yo me lavo las manos, me borro de aquí y rompo el matrimonio. Esa era la idea de José. Un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que en ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es
la historia o la narración de cómo nace Jesús. Solamente 2 de los evangelios tratan el tema del nacimiento. Pero yo veo aquí un montón de cosas. Primero, José no entendía cómo puede su novia estar embarazada sin haber tenido relaciones. Entonces la idea es, yo rompo el matrimonio porque esta mujer me engañó. Pero aparece un ángel. Y este es el relato del nacimiento del Salvador. En este tiempo, querida iglesia de Navidad, siempre hablamos del niñito Jesús, ¿verdad? Del pesebre, el niñito Jesús, los pastores, la estrella de Belén, que nació en un pesebre, los magos y todo lo demás. Pero yo hoy no quiero hablarte de quién es en realidad. Yo lo que quiero hablarte es de quién es realmente este niño que nació. ¿Quién es este niño que nació en Belén? Un niño que era rey, es rey y seguirá siendo rey. Pero dice la palabra de Dios que él se despojó de toda su envergadura de rey, dejó de ser rey. Se despojó de todo. Y se hizo un niño indefenso, pequeño. De tal manera que las Escrituras dicen que no tenía dónde nacer. Jesús no tenía dónde nacer. Sus padres buscaron por todos lados a ver dónde podía nacer, pero no había lugar para él. Su nacimiento fue en un establo de animales. A veces podemos pensar que el establo es una especie de hotel 5 estrellas con todas las comodidades. Allí nació Jesús. No. No era un hotel de 5 estrellas. No tenía lujo. Era un establo, un lugar donde están los animales. Allí comen los animales y hacen sus necesidades los animales. Allí nació Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores nació entre los yuyos, entre la caca de los animales, entre un montón de incomodidades, porque no había lugar donde naciera. En ese establo solamente había pasto, olor a animales, y ahí nació Jesús. No había luces de colores, no había arbolito, tampoco estaba Papá Noel. Tampoco estaba Papá Noel. Había solamente un niño con sus papás. ¿Qué es la Navidad entonces? ¿No será que a veces festejamos algo que creemos conocer y en realidad no conocemos? La palabra Navidad viene del latín nativitate. Nativitate, un latín. Y ahora vamos a entender lo que significa la Navidad. Esta palabra es una palabra compuesta, nativitati. Nati quiere decir nacimiento, vita de la vida, te para ti. Si juntamos todo eso, toda esa palabra, Navidad significa en español nacimiento de la vida para ti. ¿Te das cuenta de lo que es la Navidad? El nacimiento de la vida para mí, para vos. Esa es la Navidad. Por eso hay veces que hay que entender las cosas y buscar información para saber qué estoy festejando. Por lo tanto, la Navidad, quiero que esto quede grabado, es nacimiento de la vida para mí, para vos.
Navidad significa un nuevo comienzo para nuestras vidas, un nuevo comienzo para nuestras familias, un nuevo comienzo para el ser humano. Eso es Jesús en Navidad. Celebramos el nacimiento del Salvador de nuestras vidas. Celebramos que un niño nos fue dado porque Dios lo entregó. Jesús nos fue dado. Un regalo. Mira lo que dice Isaías, que escribió esta profecía 450 años antes que naciera Jesús. Dice Isaías 9:6, escúchalo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Isaías, 450 años antes del nacimiento de Jesús, estaba diciendo que un niño vendría con todos estos atributos. Con todos estos atributos. ¿Quién nos dio este Salvador? El Padre. Él preparó en la eternidad el nacimiento de Jesús. Nos regaló lo mejor que tenía. Jesús es el mejor regalo que tenía el Padre para dar a la humanidad. No había nada mejor que Jesús en el cielo, que el Señor, el Padre, enviara. Yo siempre me pregunto esto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Padre se le ocurrió entregar a su Hijo? ¿Por qué papá Dios se le ocurrió enviar a Jesús y encima como un niño indefenso? Para que naciera en un establo. ¿No podía haber nacido en un palacio? Si Dios hubiese querido, sí. Pero Dios dijo, nacerá como alguien indefenso. ¿Por qué lo hizo? Por amor a vos, por amor a mí, por amor a la humanidad. Jesús nació en un pesebre y en un establo todo sucio, pero Él es el Rey, siempre fue Rey y siempre será Rey. Cada uno de sus nombres describe uno de sus atributos. Admirable, nadie es como Él. Mirarlo, solamente podemos exclamar asombrado, eres único. Consejero, esto habla de su sabiduría. Se sentaría a enseñar a los maestros de su tiempo. ¿Se acuerdan cuando se perdió Jesús era adolescente y se les perdió a su papá? Lo fueron a buscar y estaba en el templo enseñándole a los maestros de la ley. Porque Él era consejero. Tenía toda la sabiduría. Dios fuerte, es decir, invencible. Padre eterno, un papá para toda la vida. Príncipe de paz para un mundo que necesita la paz. Estos son los atributos, uno de los atributos que tiene Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. En esta noche te propongo que hagamos un viaje juntos, con nuestra imaginación. Y vamos a ir al capítulo 3 del libro de Génesis. No lo vamos a leer porque es largo, léelo en tu casa, te lo voy a tratar de explicar. Allí en Génesis capítulo 3 relata una reunión interesantísima que había. El hombre, el ser humano, Adán y Eva, habían decidido mal. Habían tomado una mala decisión. La serpiente acababa de engañarlos y Dios los juntó a ambos para acordar las nuevas bases y condiciones que regirían a la humanidad de ahí en adelante. Eso está en Génesis capítulo 3.
Adán, Dios le dice, vas a trabajar. Vas a trabajar y te va a costar tu alimento el sudor de tu frente. Por eso trabajamos, y el trabajo es una bendición, no es una maldición. Dios le dice a la tierra, vas a producir espinos. Y a Eva le dice, vas a dar luz con mucho dolor. Las mujeres saben muy bien de qué se trata esto de parir con dolor. Allí comenzó en Génesis capítulo 3. Y a Satanás Dios le dice, voy a elegir a un pueblo del cual va a nacer alguien que te va a aplastar la cabeza para siempre. De la simiente de la mujer nacería el que iba a pisar la cabeza a Satanás. Y ahora encontramos a Jesús naciendo de una mujer. Por eso el diablo sabía, intuía de que algo se venía en su contra. Estos tres personajes de la historia de la humanidad condicionaron hacia adelante todo lo que iba a pasar. El hombre y la mujer tendrían que trabajar para comer. La mujer iba a tener los partos dolorosos. La tierra fue maldecida y empezó a tirar espinos. El pecado de Adán y Eva generó un nuevo tiempo también. Desde que Satanás recibió esta sentencia allí en el paraíso, de que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza, podemos ver como durante todo el Antiguo Testamento hubo un intento, uno detrás de otro, de destruir a un pueblo llamado Israel. Porque Satanás sabía que de ese pueblo iba a nacer un Salvador. E intentó matar allí en el tiempo de Moisés, a todos los niños. ¿Por qué? Porque él sabía que de ese pueblo finalmente nacería el vencedor, el que le pisaría la cabeza. Una y otra vez el diablo intentó que no naciera el Salvador hasta llegar el día que nació Jesús. Herodes sacó un decreto que todos los niños varones de 2 años debían morir. ¿Te das cuenta? Satanás instigando a Herodes para que mate a los niños de 2 años. ¿Por qué? Satanás no sabía todavía quién era Jesús, pero él intuía que venía un niño que nacería del pueblo de Israel y que era el que le iba a pisar la cabeza. Años más tarde, cuando ya Jesús era adulto y su ministerio estaba a pleno, se encaminaba hacia la cruz a cumplir a lo que había venido. Nació como un niño, ya es adulto, ahora se encamina a la cruz. Y Satanás usa a uno de sus discípulos, a Pedro, para intentar sacar a Jesús del propósito. Intentar que Jesús no vaya a la cruz. Escúchalo, mira. Entonces estaba el Señor Jesús con Pedro, tomándolo aparte. Me imagino a Pedro agarrándolo al Señor Jesús de, venga maestro, venga conmigo. Me imagino así, una cosa así. Tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, o sea, ir a la cruz. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús sabía que Pedro estaba siendo instrumento del enemigo para que Jesús no cumpliera los propósitos de Dios.
Jesús se encaminaba a la cruz y el diablo quería frenarlo. Y a uno utilizó, a uno de los más cercanos a Jesús. Y Jesús no le habla a Pedro, aunque lo nombra. Le habla al diablo, que no quería que Jesús le pisara la cabeza. ¿Te das cuenta cómo desde el Génesis 3 en adelante, siempre el diablo estuvo actuando para que Jesús no naciera? Intuía que alguien vendría. El llamado de Abraham y de todo Israel siempre estuvo relacionado con ir y encontrar a la familia espiritual de Dios en las naciones. Dios pensó siempre en juntar lo que se había perdido. Desde Génesis en adelante, cuando el ser humano peca y cae, Dios ya planeó cómo hacer para rescatar lo que se había perdido. Abraham lo saca del pueblo de Ur, de la idolatría, y lo hace el padre de la fe. El pueblo de Israel fue elegido para esto: servir a todas las naciones. Y de ese pueblo iban a ser un salvador. Te estoy narrando la historia lo más chiquito posible, para llegar a un punto donde esta noche vamos a conocer una faceta de Dios que por ahí quizás no la hemos descubierto. Dios es un buscador por naturaleza. Dios es alguien que busca gente, porque ama a la familia. Por eso no creó al hombre solo. Creó la ayuda idónea, le dio hijos. Él busca incansablemente a sus hijos y quiere reunirlos en su familia. La familia de Dios es la iglesia. Nosotros, los que se congregan en la otra cuadra, los de Neuquén, todas las congregaciones son la familia de Dios. Y Dios quiere traerlos de todas partes del mundo. Los que no han conocido al Señor los quiere traer a su familia, porque no se cansa de esperarlos. Los deja decidir. No se entromete muchas veces Dios, pero Dios está esperando. Los deja decidir, como pasó con Adán y Eva. Espera sin manipular. Dios jamás manipula a alguien. Jamás. Jamás. Los hombres manipulamos, pero Dios no. Ni forza ni empuja. Él no obliga a nadie. Él solo atrae, seduce y espera. Seduce en el sentido del amor, en el sentido de paternidad. Dios jamás te va a obligar a hacer algo. Te va a ir a buscar, te va a hablar, te va a seducir y te va a esperar. Como ese padre que seguramente salía todas las tardes y las mañanas a ver si su hijo regresaba. La historia del hijo pródigo. ¿Cuánta gente se va de la familia de Dios? Y Dios, voy a decir figurativamente, abre la ventana. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo volverá a mi familia? ¿Cuándo me podré encontrar con mi hija o con mi hijo? La historia del hijo pródigo es la historia de muchos de nosotros. Qué asombrosa manera de buscar y qué profundo y misteriosa es la forma de amar de Dios. A mí me asombra, querida iglesia, ese misterio de Dios de amarnos a pesar de lo que somos. Todos nosotros pecamos, nos equivocamos, cometemos errores, decidimos mal.
Pero Dios te sigue amando. Y tiene esa misteriosa forma de amar que jamás lo va a dejar de hacer. ¿Por qué busca a Dios? ¿Por qué buscar a Dios? Nadie invierte mucho. Nadie invierte mucho tiempo buscando lo que realmente no ama. Si nosotros amamos algo, lo vamos a ir a buscar a pesar de. A pesar que puede costar. Y eso es lo que hace Dios. A pesar de que más de una vez muchos se esconden detrás de lo que pueden, como hizo Adán y Eva, tratando de huir, pero Dios los fue a buscar. Adán, ¿dónde estás? Amigo, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Sentí temor, le dice Adán. Y había pecado, pero Dios lo fue a buscar. El mejor buscador de la historia, el incansable, sigue preguntando como a Eva y a Adán en el huerto, ¿dónde estás? Y esa pregunta sigue encontrando diariamente a miles de personas que se dejan encontrar. Miles de personas en el mundo aceptan a Jesús como su Salvador y se vuelven a encontrar con el Padre. Porque Dios es incansablemente un buscador. Siempre va a ir a buscar a lo que se había perdido. En Lucas 19:10 escucha lo que dice: el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el niño Jesús, al pesebre. No vino para que le pongan pinitos de colores con luces. No vino para que tiren cohetes. No vino para que nos emborrachemos y comamos hasta no dar más. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y Dios sigue buscando a personas que estaban perdidas. También hoy Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? Señor, acá estoy en la iglesia. Pero a lo mejor mi mente no está en la iglesia. Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Querida iglesia, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del buscador de Dios. No solo nacimos para encontrarnos, sino también para buscar. Dios puso un gen en nosotros. Por eso todos nosotros somos aventureros. Cuando éramos niños nos encantaba hacer cosas para ir descubriendo cosas. Y después crecimos. Y a lo mejor te olvidaste de ser un buscador, un aventurero. Pero en tu corazón está sembrada un gen de que eres un buscador. Él en la iglesia reúne a buscadores que se sumen a su tarea y vayan por la vida buscando a otros. Si Dios fue capaz de ir a buscar a Adán y Eva, si Dios fue capaz de irme a buscar a mí y a vos, y si Dios puso en nosotros el gen de ser buscadores, mi tarea y la tuya es ir a buscar a otros. La historia de la Navidad es así. No hay otra historia. La historia de la Navidad es una historia de una búsqueda. Dios mandó a Jesús a buscar lo que se había perdido. Lo que le pertenece, Dios envió a su Hijo a buscarlo. Por eso Dios creó la iglesia, porque ahí se reúnen los buscadores. O sea, nosotros. Aún hay muchísimas personas por todos los rincones del mundo esperando que alguien los encuentre.
A lo mejor están escondidos en vicios, en hábitos, en costumbres, en cosas que se ocultan, como Eva y Adán. Querida iglesia, hagamos que esta Navidad, para nosotros, y la celebremos de una manera muy diferente. Y que seamos en otras cosas. Y que nos transformemos en una hermosa y cautivante época de búsqueda. Creo que la Navidad es uno de los momentos más importantes que podemos vivir, pero también es una de las oportunidades más hermosas que Dios nos da para que otros se sumen a la iglesia. Esa es la Navidad, en que el amor y la gracia y aún la paciencia de Dios podamos encontrar corazones que lo necesitan. Hombres y mujeres perdidos para reunirnos en una familia, en la familia de Dios, que los espera con los brazos abiertos. La iglesia. Te dije que iba a ser un mensaje muy diferente de la Navidad. Porque la Navidad no es otra cosa que el padre buscando a sus hijos. Por eso no te distraigas, querida iglesia, con otros estímulos en esta Navidad. No te distraigas. Divertite, pasala bien en familia, brindá. Divertite, gozá de la Navidad, pero no te olvides que el sentido de la Navidad es el Padre buscando a hijos. No permitas que te contagien los inestables estados de ánimo de quienes te rodean. No te entretengas con las distracciones del enemigo, disfrazado de Papá Noel o arbolito o lo que sea. Porque esas son distracciones. Papá Noel hoy es más importante que Jesús, parece. Lo ponen en todos lados. Y este tipo se hizo tan famoso que parece que fuese el centro de la Navidad. Con los renos, con los regalos. Pero esa no es la Navidad. La Navidad es la historia de Dios buscando lo que se había perdido. Por eso, amada iglesia, déjate guiar por Dios y sumate a la búsqueda, ya que muy cerca de vos hay personas que están perdidas. A lo mejor son en tu propia familia. A lo mejor es tu vecina o tu vecino, tu amiga o tu amigo. Dios la está buscando. Está buscando a personas que desesperadamente necesitan el abrazo de un padre, porque están perdidos. No de cualquier padre, sino de un padre amoroso que desea encontrarlos. Un padre amoroso que desea encontrar a hijos perdidos. Y a veces los hijos perdidos están tan cerca nuestro que no nos damos cuenta. Querida iglesia, esto es la Navidad. A lo mejor estaba festejando hasta esta Navidad algo diferente. Pero la Navidad tiene que ver con un padre que busca hijos. Dios dándose completamente por amor, dejando todo lo que era y haciéndose un niño indefenso. Pero su propósito no era quedarse en un pesebre, no era quedarse en el templo enseñándole a los maestros. El propósito de Dios no era, el propósito de Jesús no era quedarse allí, era a la cruz. Para eso vino Jesús. Pero tampoco era quedarse en la cruz, era resucitar
para así completar el plan de Dios. El plan de Dios no era que Jesús terminara en la cruz. El plan de Dios era que resucitara. El niño del pesebre de Belén es el rey del universo. Navidad es el Padre buscando a sus hijos y es la expresión de amor de Dios con su creación, o sea, nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué vamos a festejar esta Navidad? ¿Qué vas a festejar? ¿El árbol? ¿Los cohetes? ¿Papá Noel? ¿Qué vamos a festejar? No sé cuál es tu idea de Navidad, pero hoy quería traerte la idea de Dios. A lo mejor está a kilómetros de distancia de lo que vos pensabas. Pero la Navidad es esto. Muchas Navidades, cuando era niño, me había creído un verso que a lo mejor hoy mismo nosotros como padres a veces se lo inculcamos a los hijos, a los nietos. Va a venir Papá Noel y va a entrar por la chimenea y te va a traer regalos. Un viejo panzón así que no entra por la chimenea ni a palo. Pero a nosotros nos enseñaban eso. ¿Y sabés qué? Por mucho tiempo, a pesar que en mi casa éramos muy humildes, económicamente yo por mucho tiempo esperé a Papá Noel. Y ese desgraciado me defraudó. Nunca llegó. Hasta que un día alguien me dijo, pero si Papá Noel no existe, son tus propios padres. No lo engañes a tus hijos, a tus nietos, creándole una fábula. Decirle que Jesús lo está buscando. No importa si es así de chiquito. No le creas una fantasía de que va a venir el gordo panzón, el viejito pascuero, como quieras llamarlo, porque ese no viene. Ese nos defrauda. Presentale a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el vencedor. ¿No sería bueno que esta Navidad festejemos que el buscador te encontró? Que el buscador me encontró. Que Dios te encontró y que le dio sentido a tu vida. ¿No es lindo festejar que volviste a los brazos del Padre? Entonces esta Navidad, pasarle lo mejor posible, pero no te olvides quién es el centro de la Navidad. No te endeudes, porque a veces le metemos a la tarjeta con tal de tener de todo. ¿Sabes qué? Dios quiere tu corazón, no quiere tu bebida o tu comida. Si lo puedes comprar, gloria a Dios. Pero Dios quiere encontrarse con vos. Festejemos que Dios sigue buscando, que no ha terminado la tarea. Querida iglesia, el domingo pasado te dije que nos íbamos a preparar para Navidad. De esto se trata. A lo mejor llegué como un bombero y te apagué todas las ilusiones que vos tenías de esta Navidad. Pero ¿sabés qué? Un día Dios me va a pedir cuenta de por qué no te enseñé qué es lo que es la Navidad. Y yo que el día que esté delante del Señor, le voy a decir, yo les dije. Así nos preparamos para festejar esta Navidad, sabiendo que el verdadero sentido y propósito de la Navidad es Jesús. Querida iglesia, esta Navidad, sé feliz, festeja, reíte, gozate, disfruta. Porque nos ha nacido un Salvador. Disfruta de tu familia y de todo lo que Dios te ha dado. Disfruta de este niño que trajo una bendición a tu vida. No fue Papá Noel.
no fue el arbolito. ¿Qué día se arma el arbolito? El 8, ¿verdad? ¿Y sabés qué se festeja el 8? El Día de la Virgen. ¿Te das cuenta cómo está todo enganchado para que nosotros nos alejemos del buscador? El pinito lo armamos el 8 porque el 8 es el Día de la Virgen. ¿Y qué hacemos los cristianos festejando el Día de la Virgen? De la Inmaculada Concepción. No te creas los versos. Mira, nosotros una sola vez con mi esposa armamos un pinito. Lo pusimos arriba, siempre quisimos, no sé por qué, hace muchísimos años. Lo pusimos arriba de una heladera que teníamos, estaba hermoso. Yo trabajaba en una distribuidora, había comprado unos adornos chinos que eran hermosos. Vino un viento, lo tiró al carajo. David, vos te debes acordar. Y entendimos que nosotros no tenemos que tener arbolito de Navidad en mi casa porque eso no tiene nada que ver con la Navidad. En la antigüedad los celtas eran adoradores de muchas entidades espirituales, por no decir demonios, y ellos adornaban los árboles para festejar una de sus fiestas solemnes. De allí viene la historia del arbolito de Navidad. Y lo que hoy nosotros ponemos las pelotitas, todas esas cosas, ellos sacrificaban niños a los demonios y colgaban la cabeza en los árboles. ¿Viste lo que hacemos en casa por ignorar? Entonces a veces traemos culturas, traemos costumbres y hábitos que no tienen nada que ver con nosotros como iglesia. Vos hacés como quieras con el arbolito, con Papá Noel y todos los cohetes, todo lo que vos quieras. Yo te traigo información, si querés la recibís, si no, te respeto tu decisión. Yo tengo que decirte y tengo que cuidarte de que no le abramos puertas a los demonios para que entren en nuestras casas. Porque así lo hacen. Por eso Adán y Eva, cuando le abrieron puerta al enemigo, fueron destruidos. Se rompió la comunión que tenían con Dios, tuvieron que trabajar. Hubo mucho desastre por una desobediencia. Y yo no quiero ser desobediente. Te traigo la información. Hay mucha más información que tendría que darte. Pero ¿sabes qué? Estaríamos hasta las 5 de la mañana. De cómo metemos cosas en nuestra casa que no tienen nada que ver con la Navidad. Es hermoso festejar en familia, hacelo, disfrutalo, pero cuando levantes la copa, hacelo en honor a Jesús. No lo hagas en honor a otra cosa. A veces necesitamos ser sacudidos para darnos cuenta. Y hoy creo que es una de esas noches que puede cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. A lo mejor no tenías esta información y Dios te va a entender, pero hoy la tienes en tu mano, así que vos decidís qué hacer con ella. Entonces la Navidad es la historia de un buscador. Dios que busca lo que se había perdido. Todos los seres humanos. Desde Génesis en adelante, Dios empezó a buscar. Y lo hizo durante toda la eternidad, todo el tiempo Y lo va a seguir haciendo hasta el día que Él venga a buscar a su iglesia, a los buscadores. Amén.